Muy buenas a todos chicos, ya estamos de vuelta por aquí. Vamos a repetir el formato de la anterior semana. Creo que voy a intentar publicar durante todas las semanas este tipo de informes. Me dijisteis bastante que os gustó, que os fue bastante útil y a mí, bueno, todo lo que os pueda servir. Además, yo lo que hago siempre es un análisis para mí porque es a lo que me dedico y si os lo puedo transmitir a vosotros si os gusta, pues mejor que mejor, ¿no? Vamos a ir con un análisis de mercado. Vamos a ver bastantes temas. Tengo aquí, bueno, tengo bastantes cosas que comentar. Tenemos los ETFs, las reservas estratégicas de lo que viene siendo Ethereum, el Open Interest, que fue uno de los causantes del, ya sabéis, del bueno, el sobreapalancamiento que tuvo que ver con las caídas del otro día. Se ha reseteado ahí niveles un poco más óptimos para ver, pues bueno, para ver que el mercado se desarrolla favorablemente o que sigue dentro de un ciclo alcista. Por tanto, lo comentaremos también. Tenemos también algunas que otras métricas dentro de CryptoQuant. Os voy a dar también al final, o sea que os recomiendo que os quedéis este screener de aquí, ¿vale? Os lo voy a compartir para que lo podáis tener, ya que al final creo que es fundamental el entender un poco. Esto nos va a ayudar a entender el punto en el que estamos, ¿vale? Y por qué personalmente yo no puedo determinar o no puedo decir que estamos dentro de lo que sería un top de mercado. Creo que queda una fase especulativa que todavía no ha llegado y que es la que lleva buscando muchísimo tiempo mucha gente. También os daré un poco mi opinión respecto a esto, pero vamos a verlo en profundidad, os lo voy a compartir, ¿vale? Así que quedaros hasta el final y vamos a ver también alguna otra cosa interesante, como el revenue por protocolos, es decir, los ingresos, y sobre todo también vamos a hablar de algo que ha sido, bueno, monotema durante esta última semana, que ha sido el tema de Aster, el tema de Pacífica, el tema, bueno, todos los temas de los DEX de Perpetuos que han empezado con campañas bastante agresivas de puntos, es decir, han prometido o están prometiendo airdrops bastante millonarios a la gente y que por tanto pues tenemos ahora mismo, si nos vamos a por ejemplo, bueno, ahora no lo vamos a tener aquí, pero si nos vamos a mirar el volumen que hay en esto, dentro de estos DEX de Perpetuos, pues por ejemplo Aster ha sobrepasado a Hyperliquid durante esta última semana. Habrá que ver lógicamente qué cantidad de ese volumen es orgánico y cuál no es tóxico, pero bueno. Vamos a ir parte por parte. Tenemos como tal el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Que es lo primero que quiero comentar. Es verdad que no me llama mucho la atención, o más bien me llama la atención, o tengo un sesgo bajista en este caso, ¿vale? Y la zona clave para un rebote me gustaría que fuese esta. Es verdad que el domingo tuvimos un buen cierre, bueno, más que un cierre bastante mejor de lo esperado, ¿vale? Los domingos siempre suele haber bastante movimiento, bastante volatilidad. Ya sabéis que se reduce bastante la liquidez o la profundidad del mercado, entonces al final movimientos de menor magnitud causan movimientos más grandes. Y bueno, al final tuvimos una vela que, bueno, un poco sabor agridulce, pero creo que para cómo empezamos la semana acabamos salvando un poco los muebles. En el caso de Bitcoin, lo dicho, este patrón que tenemos aquí, que lo hemos visto en multitud de ocasiones, ¿vale? Todos los puntos rojos que tenéis aquí son tomas de liquidez, es decir, tenemos un máximo, se produce una toma de liquidez, es decir, el precio durante la semana rompe este máximo aquí, pero acaba perdiendo fuerza y acaba dejando toda esta mecha, ¿vale? Esto es una toma de liquidez y como vemos aquí, pues hemos tenido durante todo este tiempo, hemos tenido bastantes y nos han solido marcar bastante bien lo que son los top y los bottom, ¿vale? Es decir, esos suelos y esos techos de mercado nos los han marcado bastante bien. ¿Qué pasa? Que en este caso hay algo que no me llega a cuadrar del todo. Es decir, por eso, aunque no le doy lógicamente toda la importancia, no le doy todo el peso, mejor dicho, a lo que viene siendo estas tomas de liquidez, ya que hay otros parámetros que personalmente mi estrategia tengo en cuenta. Pero es verdad que si nos vamos a lo que viene siendo el gráfico más reciente a nivel semanal, tuvimos esta toma de liquidez con el PPI mensual, luego hemos tenido esta el otro día que también pues, llevó a caídas más generalizadas o más profundas. Y ahora es verdad que, sin embargo, a pesar de que el gráfico de Bitcoin, pues la verdad que es que pinta que podemos llegar a esta zona aquí, que coincidiría con la parte baja del rango, ¿vale? El gráfico de Ethereum sí que ha sido, bueno, pues se ha salvado por la campana. ¿Por qué? Esto es algo que me gustaría comentar, ya que al final la semana pasada, lo tenéis de hecho en el informe de la semana pasada, expuse, y era que al final podíamos tener justamente esto. Se ha dado además parece ser que con los mismos días que yo comenté, que era que lo que podíamos tener era pues una toma de liquidez en temporalidad diaria donde rompiésemos este nivel clave que eran los 4.000, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Que, bueno, pues lo podíamos romper a mitad de semana y durante el fin de semana recuperar. Es lo que ha acabado pasando. Si nos vamos al gráfico semanal, ¿vale? Voy a quitar esto aquí. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos que justamente hemos tenido al final esta toma de liquidez por debajo de esta zona clave. Además, con bastantes liquidaciones, no durante el fin de semana, sino durante el primer día que tuvimos este movimiento, que fue el jueves, ¿vale? Ahí hubo, bueno, perdón, fue el lunes donde tuvimos muchas, bueno, de hecho, la segunda mayor liquidación de los últimos 2 años. Bastante importante, creo que fue 1,2 billones de dólares que se liquidaron no solamente en Ethereum, sino en el mercado en general.
por lo tanto se han reducido también bastante las posiciones apalancadas, también es buena salud, o sea, buen signo para la salud del mercado. Y lo que tenemos aquí es al final esta toma de liquidez que se produce el lunes, tenemos ese movimiento a la baja, el jueves nos deja también este movimiento que rompe esa zona clave de los 4.000 y creo, porque ahora veremos que no han sido los ETFs y justamente esto que he puesto aquí. No he mirado todavía lo que sería, perdonad que se me ha movido un poco, no he mirado la fecha en la que lo han comprado, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir al enlace del tweet. Pero Bitmain ha comprado en este caso, creo que han sido unos sí, ha comprado 200.000, 234.000 Ethers, ¿vale? Que son casi 1 billón y ahora mismo está holdeando 2,65 millones de Ethereum, o sea, que es un total de 10 billones, ¿vale? Creo que han sido ellos los que han salvado un poco los muebles, sinceramente. Habrá sido o la vela de ayer o la anterior, y lo que ha salvado al final es una zona bastante clara. ¿Por qué? Porque los ETFs al final no han sido, ahora lo veremos a continuación, que no han sido ellos los que han, bueno, de hecho ha habido ventas, ha habido salidas durante esta última semana, tanto en Bitcoin como en Ethereum, es verdad que más pronunciadas en Ethereum, pero bueno, para que veáis que al final el gráfico de Ethereum, ¿vale? Y ahora veremos también métricas a nivel on-chain, sinceramente no es del todo negativo. Esta toma de liquidez me recuerda un poco, o este movimiento a la baja me recuerda un poco al que vimos aquí, ¿vale? Que tuvimos una consolidación como hemos tenido prácticamente aquí. Es verdad que esta fue más, bueno, se estuvo consolidando en un rango un poquito más estrecho y fijaros que tuvimos un movimiento a la baja para después tener todo el rally. ¿Esto quiere decir que vamos a ver lo mismo? Bueno, pues no quiere decir exactamente que vayamos a vivir lo mismo, pero es verdad que siempre es positivo que se haga limpieza antes de comenzar una subida, ¿vale? Ya comentamos la anterior semana que los niveles de Open Interest estaban bastante elevados para el momento de mercado en el que estábamos, que veremos ahora que tenemos a muchos de los proyectos, la gran mayoría dentro del top 100, a bastante distancia de lo que sería su ATH. Entonces era como que no concordaba, ¿no? También es verdad que lógicamente tiene implicaciones el que estén ahora mismo un montón de copias de Hyperliquid intentando captar usuarios, captar volumen para generar más revenue y demás, ¿no? Esto al final lo que genera también es que mucha gente esté utilizando estas plataformas y que por tanto la cantidad de posiciones apalancadas, el Open Interest, esté en niveles también bastante elevados, ¿no? Hay que tenerlo también en cuenta. Por eso igual hay que jugar con un poco de cabeza o tener en cuenta esta métrica a la hora de tomar decisiones, y sobre todo no se puede igual tener tan en cuenta a día de hoy, ya que no es un volumen orgánico, un volumen natural, está todo incentivado, ¿no? ¿Qué tenemos más? Bueno, BNB sigue haciéndolo bastante bien. Tuvo pues, la caída que tuvimos el jueves, igual que el resto, bueno, lunes y jueves. Se ha recuperado bastante bien, está también cerca de lo que sería TH, ¿vale? Que se estén comportando bien. Luego Hype, después de toda esta caída que tuvo, que al final fue una caída bastante pronunciada, un 33%, ha recuperado ya desde mínimos un 21%, ¿vale? Y bueno, habrá que ver qué tal se va comportando. De momento no ha habido nada que haya cambiado como tal. De hecho, la noticia es que ayer justamente se repartieron los NFTs de Ipur, que repartió, creo que fueron unos 180 millones más o menos, de la nada literalmente. Y se está negociando bastante volumen, lo cual es muy positivo, sobre todo para el ecosistema de Hyperliquid. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, con Ethereum Finance tiene justamente un setup bastante parecido al que comentamos con Bitcoin, esta toma de liquidez de este máximo aquí. Fijaros cómo ahora está cayendo bastante fuerza. Personalmente es un token que me gusta mucho, bueno, mejor dicho, perdón, un proyecto que me gusta mucho, pero que tiene demasiados desbloqueos actualmente y por tanto no me llega a transmitir seguridad como para poder estar holdeándolo en el largo plazo por el momento, ¿vale? Habrá que ver cómo tengo que hacer también números más en profundidad. Pero bueno, también tuvimos la salida de Plasma, ¿vale? De XPL, que ya estaba cotizando lo que serían los futuros, bueno, perdón, los futuros, no me acuerdo cómo es el nombre ahora mismo, en Hyperliquid, es decir, la cotización previa a que se pueda negociar tanto en spot como en futuros, no me acuerdo el nombre concreto, pero estaba negociando ya previamente y bueno, al final ha sido una salida bastante exitosa, se ha colocado dentro del top 10 por plataformas bueno, por Layer 1 dentro del TVL, lo cual es bastante impresionante, pero es verdad que ahora mismo es de las pocas exposiciones nativas dentro de cripto, ¿vale? Exposiciones a lo que sería plataformas o a un sector de stablecoins, ¿no? Y al final eso, por ejemplo, ya vimos el FOMO que hubo con Circle en su momento en la IPO, que tuvo una salida estelar, creo que se llegó a hacer un por 7 desde la IPO. Y bueno, al final creo que es un buen proyecto y que
En caso de que tengamos un rally bastante pronunciado en XPL, lo podemos ver igual que lo hemos visto, pues igual que pasó con Hyperliquid, que después las copias como Aster han salido bastante bien. Creo que podemos ver algo parecido, ¿no? Es decir, con alguna que otra que tenga relación con stablecoins. Hay una que me gusta mucho que es STBL. No la tengo analizada a fondo, pero pues al final creo que lo puede hacer bastante bien. Sobre todo tiene un market cap bastante bajo. Lo comentaré por la comunidad más en profundidad cuando tenga más información. Pero bueno, esto en cuanto a lo que sería análisis técnico, vamos a centrarnos ahora un poco en los datos de ETFs, ¿vale? Si nos vamos a lo que sería la semana pasada, salidas netas, menos 900 millones en Bitcoin, menos casi 800 en Ethereum, ¿vale? Salidas más acusadas, lógicamente, en Ethereum que en Bitcoin. Y lo que tenemos que ver, ¿vale? Que es lo que me gustaría profundizar, es justamente esto. Aquí no aparece ahora mismo. Bueno, voy a refrescar por si acaso, que esto lo tenía antes abierto. Por si acaso aparecía la compra de Bitmain, que no creo que aparezca. No. Fijaros que al final, pues bueno, siguen secándose bastante lo que son las compras por parte de las DAT, ¿vale? En este caso en Ethereum. Sí que tenemos la última compra que he comentado antes de Bitmain, ¿vale? Que han sido, pues bastante, ha sido 200, pues un poquito menos, creo que 30.000 menos que la última compra que fue el 20 de septiembre, hace más o menos 9 días. ¿Qué es lo que hemos tenido esta semana? Pues las dinámicas de supply, ¿vale? Ya sabéis esto y lo comenté previamente. No nos tenemos que tomar esto al pie de la letra, ya que están comparando peras con limones, pero lo que te pone aquí es que las reservas estratégicas no es que hayan comprado, sino que se han deshecho de 1,7, o sea, 1,2, 1,200 Ethers durante los últimos 7 días. Se han quemado 3,5k Ether y que hemos tenido que se han emitido 80k y ha habido salidas de los ETFs por valor de 110. Que hemos tenido al final un resultado neto, ¿vale? De menos 620.000 Ethers, ¿vale? De circulación, que supone un multiplicador de 4,26 veces más que la anterior semana. Imagino que se referirá a la anterior semana. Sinceramente, creo que al final lo que son las DATs tienen bueno, que ir con bastante cuidado y sobre todo creo que ahora mismo Ethereum es bastante dependiente de este sector o de esta narrativa, que si las empresas se paralizan y dejan de comprar, ya hemos visto que al final no hay, creo que no hay flujos nativos que estén interesados en comprar Ethereum, ¿no? Bueno, ni Ethereum, ni es verdad que la gran mayoría de proyectos del mercado. Actualmente creo que lo que es el volumen o la cantidad de traders on-chain ha disminuido, ha desaparecido, ya no hay gente nueva, no hay sangre nueva. Y esto al final viene un poco dado por las dinámicas que vimos durante el ciclo anterior de 2021 y los momentos actuales. O sea, venimos del ciclo 21, el ciclo 2021, donde los proyectos lo que hacían era, pues ya lo hemos comentado muchas veces, pero resumiendo mucho, siendo completamente extractivos, dándole mucho capital o bueno, mejor dicho, mucho supply a lo que sería Venture Capital y al final, mediante políticas súper agresivas de marketing, hacer que el público retail fuese quien compraba esos tokens tanto a los equipos como a los Venture Capital. Eso al final dejó que los que fueron pasajeros en ese momento no vuelvan. ¿Por qué? Porque se pensarán, y con razón, que cripto es un scam. ¿Qué pasa? Que además a día de hoy, excepto proyectos muy concretos y salidas concretas como la de Plasma que ha ido muy bien, como Hyperliquid que ha ido muy bien, proyectos como Syrup que lo hicieron muy bien durante Q1 y Q2, algún otro como ENA que ha tenido buen desempeño estos últimos meses, lo que es el core, lo que es la gran parte del mercado no está teniendo buenos resultados y eso no llama la atención. Sobre todo teniendo en cuenta que en bolsa, sin embargo, sí que el SP500, sí que el Nasdaq, el Dow Jones e incluso el IWM están teniendo están dando muy buenos retornos. Entonces es normal que ahora mismo no se gire la cabeza y no se mire a cripto como tal. Lo he dicho completamente entendible. Creo que va a cambiar, que acabará cambiando. Creo que cada día hay proyectos más prometedores y que sí que están generando revenue y que sí que están teniendo en cuenta a los holders, es decir, están teniendo mecanismos que dan valor a los holders, ¿vale? Como esa captura de valor a través de los buybacks, aunque no creo que sea la mejor forma de colocar el capital o la más eficiente al menos, eso lo podremos hablar en otro momento. Pero bueno, es lo que tenemos actualmente. Vamos a ver un poco más el mercado en profundidad, ¿vale? Quiero que veamos esto. Este es el screener que os digo que os voy a enviar, ¿vale? Vamos a ver cómo ha ido el cambio estos últimos 7 días. Lo quiero ver sobre todo para que veamos un poco la situación actual. Esto lógicamente va a tardar un poco en cargar, ya que al final es bastante grande. Esos últimos 7 días, sobre todo, fijaros, vamos a ver Aster, ¿vale? Que al final ha sido la que mayor atención ha tenido, lógicamente, los hileos de CZ,
el mundo hablando al final. Hyperliquid es una comunidad muy grande. Si encuentras de repente un competidor, ¿vale? Entre comillas, que te quita cuota de mercado, que te quita revenue, que te está generando estos volúmenes que está llegando a hacer Aster, pues lógicamente también se gira la atención hacia ello, ¿vale? Pero lo que hemos tenido al final es, no hemos tenido mucho movimiento. Si os fijáis al final, sí que me sorprende un poco Verachain, pues está teniendo una consolidación alcista dentro de los mínimos que hizo, lo cual me llama un poco la atención. Mantle Network al final también un poco, pues si nos fijamos aquí, vamos a lo que sería la categoría y las etiquetas. Sí que dentro de las que mejor están performando siempre son DEX de perpetuos actualmente, ¿vale? Pero el resto hemos tenido, sinceramente, una semana bastante sin más. No hemos tenido movimientos grandes, hemos tenido en prácticamente todos los tokens de mayor market cap caídas. Hype creo que seguramente que se llevará la palma. Vamos a verlo en los últimos 7 días, porque seguramente sea Hype o esté dentro de los que más ha caído. A ver, ni siquiera aparece aquí. Me parece un poco extraño. Avantis, otro DEX de perpetuos, ha tenido una buena caída de un menos 43%. A ver dónde está Hyperliquid por aquí. En los últimos 7 días, menos 8, yo creo que estará mal, pero bueno, no sé desde cuándo lo cogerá. Pero la cuestión es que al final, pues bueno, hemos tenido también Story Protocol, que es uno de los mayores scams que creo que hay actualmente en cripto, cayendo un 36%. Es decir, bueno, bastantes tokens que no hemos tenido movimientos bajo mi punto de vista que determinen o que puedan indicar que vamos a entrar dentro de un momento alcista, pero sí que creo que hay mucha especulación aún por llevarse a cabo, un momento bastante especulativo el cual podemos entrar en el Q4. Lógicamente, si a nivel macro no tenemos sorpresas por parte de inflación, no tenemos sorpresas a la baja por parte del mercado laboral, si todo se mantiene, como se suele decir, ceteris paribus, ¿vale? Que se mantiene estable, constante, y que creo que podemos tener ese último movimiento. Más que nada porque al final los inversores acaban trasladando en función de si bajan los tipos de interés, los inversores acaban pidiendo unos retornos más elevados en lo que sería bolsa. Al pedirse retornos más elevados en bolsa, acaban rotando a small caps. Dentro de small caps acaban rotando a lo que sería criptos top tier, ¿vale? De Bitcoin, Ethereum y demás. Y después acaban en retornos donde buscan retornos mucho más elevados, asumiendo lógicamente un riesgo muchísimo más elevado, que sería en empresas, proyectos de menor capitalización y en última instancia meme coins, las cuales yo no recomiendo tocar ni con un palo, sinceramente, a día de hoy. Pero bueno, eso creo que acabará sucediendo, es como suelen sucederse los ciclos de mercado, y creo que estamos llegando a esta última etapa del ciclo de mercado y que nos quedará por ver ese último momento donde a nivel especulativo el capital se coloca de manera poco eficiente, pero acaba llevando a que proyectos sin mucho bagaje, sin números y sin fundamentales estratosféricos acaben subiendo para después acabar cayendo, ¿vale? Por eso siempre yo personalmente prefiero colocar mi capital en proyectos más sólidos, que igual no tengan ese desempeño tan exagerado en los momentos altamente especulativos, pero con los cuales me siento cómodo en el largo plazo, ¿vale? Siempre lo digo, yo no miro de aquí a una semana, de aquí a un mes, yo estoy aquí, llevo ya mucho tiempo por el largo plazo y es lo que busco siempre, ¿vale? Pero bueno, os quería enseñar esto para que viésemos cómo estamos respecto al ATH, ¿vale? Para que la gente, porque hay mucha gente que está al final marcando un poco lo que es el top, ¿no? Pero si nosotros no vamos a ver qué porcentaje están los tokens estos dentro del market cap, o sea, del top 100, a cuánto están del ATH, ¿vale? Vemos que al final, si nos vamos a los primeros, vemos que los primeros son stablecoins que no deberían aparecer aquí. Nos ha filtrado bien, pero bueno, es que al final, bueno. La cuestión, si nos vamos, mira, fijaros, Mandel sí que ha hecho ATH, BNB sí que está a un 7%, Júpiter, bueno, esto no me cuadra, Bitcoin, Coinbase, bueno, Bitcoin, todo Bitcoin, MIX, que si no recuerdo mal creo que es otro DEX de perpetuos. Luego Ethereum sí que está, fijaros, a un 15%, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con Ethereum, de staking, de restaking y demás. ¿Qué tenemos más por aquí? Aster pues está a un 20%, XRP a un 22%, Tron, pero fijaros, es que ya empezamos a bajar. Tenemos aquí, por ejemplo, a Plasma, que sí que está a un 25%, pero acaba de salir, ¿vale? Yo me gustaría ver proyectos más establecidos. Solana está a un 30%, Panfan está a un 36%. ¿Qué más tenemos? Bueno, Story Protocol, que hemos dicho, es una estafa directamente. Está a un 40%, porque cayó de un 26%. Sirup está a un 41%, ¿vale? Creo que ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que estén a más de un 40% de ATH, estamos hablando de en torno al 55% de un 30 y algo por ciento. Perdón, que estén a más de un 35 o 40% de ATH, creo que estamos hablando
del 55% de los proyectos. Esto al final te da a entender un poco que la amplitud, lógicamente, de mercado no está siendo favorable para proyectos de menor market cap y proyectos más especulativos, y que por tanto creo que puede quedar todavía esa última etapa, ¿no? Esto lo enseñé la semana pasada, que era lo que sería el Open Interest, las posiciones, el total de posiciones apalancadas que hay en el mercado. Lo comenté y que no tiene ningún sentido, que estábamos en ATH, lo que sería en este Open Interest, pero sin embargo, como acabo de decir previamente, no teníamos ese momento, para mí, bajo mi punto de vista, de euforia. Creo que era más bien que tenías a proyectos como BNB, como Hype y compañía hacia ATH, y por tanto la gente pensaba, bueno, esto se está empezando a calentar, me coloco ya y empiezo a abrir posiciones apalancadas para intentar aprovechar esa oportunidad. ¿Qué pasa? Cuanto más posiciones apalancadas hay en el mercado, peor, porque la salud es, o sea, bueno, no la salud, es que al final esos movimientos acaban, un movimiento de un 5% se acaba amplificando y acaba dando un movimiento de un menos 10, menos 15% en un token que no debería haberlo hecho, simplemente se produce por esa cantidad de gente o de trader que haya apalancada, ¿vale? Se ha hecho un reseteo, hemos pasado del ATH que fueron 112 más o menos a ahora mismo que estamos en 98, son 14 billones que se han esfumado de un día para, bueno, de una semana para otra en el mercado cripto, lo cual bastante positivo. Como veis aquí tuvimos esta liquidación el lunes, que fue al final un 1,3 billions que se liquidaron en largo, ¿vale? En este caso, de posiciones largas. Y lo que también me gusta bastante es, si vamos al volumen, no me gusta que al final la gran cantidad bueno, ahora mismo se está negociando por volumen, ¿vale? La dominancia por volumen está claramente en Others. Tenemos a un 25 Bitcoin y un 24 Ethereum, es decir, tenemos que los tokens que más se están negociando actualmente son Others, donde está la atención. Y si nos vamos a la cantidad de posiciones apalancadas que hay, ¿vale? Y lo dividimos entre Bitcoin, Ethereum y Others, tenemos a Bitcoin en un 39, Ethereum en un 26 y Others en un 35, ¿vale? Me gustaría, o sea, siempre fijaros que al final Others está en torno al 29, 30, ¿vale? Más o menos cuando está en suelos de mercado. Y cuando llega a lo que sería un techo, un top de mercado, se sitúa por encima del 40, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta para saber en qué momento del mercado estamos, en qué momento del ciclo, y que lo utilicéis para tomar beneficios de posiciones sobre todo especulativas. Si son posiciones de largo plazo, no hace falta que os guiéis por esto. Pero si habéis abierto un swing trade porque queréis aprovechar un posible suelo mercado que os han dicho vuestras métricas, vuestra estrategia, y os queréis salir en algún momento concreto, utilizad siempre cuando hay mucho FOMO, cuando hay mucho FOMO, mucha euforia en el mercado, utilizad siempre este tipo de indicadores porque lo determina bastante bien. Lo dicho, creo que ahora está un poco distorsionado, un poco bastante por toda esta, que hemos pasado de repente de estar, si nos vamos aquí a los exchanges descentralizados, fijaros que hemos pasado de repente de estar en... Esto es el volumen, bueno, el volumen spot. Sí, el volumen spot. Fijaros que el otro día se marcó un nuevo máximo de 33 billones, ¿vale? Estamos hablando de que al final los niveles normales estaban en torno a, 20 millones más o menos semanales, algo así. Y hemos pasado de repente a un pico enorme. ¿Por qué? Por lo dicho, porque está todo el mundo intentando farmear este tipo de proyectos. Bajo mi punto de vista, bueno, es que yo no me dedico a esto, se lo dejo a la gente que sí que específicamente a analizar proyectos los cuales dedicar el tiempo para estar farmeándolo. Al final, si lo haces bien, puede dar mucho dinero, si lo haces mal, puedes perder mucho, mucho tiempo, ¿vale? Al final no es mi nicho, no me dedico a ello. Pero con eso me quiero decir que tengáis en cuenta un poco que al final puede haber un open interest más elevado en el mercado debido a que mucha gente está abriendo operaciones apalancadas solamente por farmear este tipo de proyectos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos aquí lo que sería Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Quiero ver que al final, bueno, la participación retail en Bitcoin sigue bajando, ¿vale? Esto se representa solamente por la cantidad de operaciones que se representa desde 0 a 10K, ¿vale? Por dólares americanos. Y tenemos que la demanda en los últimos 30 días, pues bueno, ha disminuido bastante. Estamos en niveles inferiores a lo que sería la media, ¿vale? Lo cual es bastante, bastante positivo. ¿Qué tenemos? La cantidad de Bitcoin en los exchanges sigue disminuyendo. Esto es una métrica que creo que no va a parar de disminuir casi nunca. Está bien seguirla para ver sobre todo en tiempo real, que hay cuentas que te lo indican, que cuando hay una transferencia desde, pues por ejemplo, Look on Chain, la que hemos visto al principio, te indica si de repente una wallet que llevaba dormida durante 10 años y tiene 2 billones en Bitcoin, la manda desde su wallet a, por ejemplo, Coinbase o Binance. Para eso suele ser movimientos que indican una posible venta, ¿vale? Está bien monitorizarlo, pero sobre todo vemos que la tendencia claramente sigue siendo a sacar cada vez más Bitcoin de los exchanges y por tanto no tenerlos allí para venderlos, sino para holdearlos en largo plazo, ¿vale?
Las liquidaciones no han sido nada del otro mundo. Bueno, perdón, esto no son liquidaciones, son lo mismo que aquí, ¿vale? Las salidas netas, bueno, las entradas y salidas netas de los exchanges, ¿vale? Tenemos que algo que quería comentar y que indicaba un poco... bueno, sí, esto es una tendencia que ya creo que comenté hace tiempo. Vamos a abrirlo aquí. Pero mirar cómo al final, y vamos a ponerlo desde hace un año más o menos, para que veáis un poco, ¿vale? Aquí tenemos el Net Unrealized Profit and Loss, ¿vale? Que es la diferencia entre el market cap y el market cap realizado, ¿vale? Between market cap y el market cap realizado, sí. ¿Qué es lo que tenemos al final? Que en este caso, fijaros cómo, a pesar de hacer máximos históricos aquí, ¿vale? Aquí disminuyó este NUPL, ¿vale? Y la tendencia ha sido que siga disminuyendo, ¿vale? Es verdad que estamos teniendo caídas actualmente en el mercado, pero esto sigue disminuyendo, lo cual nos indica que carteras que tenían Bitcoin en este caso están subiendo lo que sería su precio de coste, su precio base, de tal manera que indican que siguen acumulando Bitcoin y que no lo están vendiendo, ¿vale? Si entramos en zonas pues bueno, por debajo del 0,5, son zonas que han marcado bastante bien los suelos de mercado, no históricamente, sino en los últimos años, ¿vale? Entonces, habría que tenerlo en cuenta. Fijaros aquí, por ejemplo, en el 24 de agosto, o sea, perdón, sí, el 24 de agosto más o menos que se hizo en agosto del año pasado, que se marcó este suelo de aquí, marcó bastante bien. Aquí tuvimos cuando estuvimos en los 74K, 75, se marcó bastante bien el suelo. Entonces, si volvemos a esta zona aquí, sería una buena zona para empezar a tomar posiciones para acumular tanto en el largo plazo como en el corto plazo, ¿vale? En Ethereum es un poco más de lo mismo. Una tendencia que me está gustando mucho, ¿vale? Ya sabéis que sigo sin ser fan de Ethereum, pero una tendencia que se está repitiendo bastante es el hecho de que vemos caídas en lo que son la cantidad de Ethers en los exchanges. Bastante positivo porque siguen acumulando. Esto lógicamente tiene que ver con la cantidad de empresas con tesorería, en activos digitales que no paran de acumular, ¿vale? Pues Bitmain, Sharplink y compañía. Pero bueno, la tendencia sigue bajando, ¿vale? Sigue disminuyendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Las liquidaciones de este fin de semana no han sido enormes, ¿vale? Ni el fin de semana ni el lunes. Si nos metemos aquí lo vamos a ver mejor. Es decir, no ha habido un reseteo enorme. Sí que había bastantes posiciones apalancadas. De hecho, ahora si nos metemos aquí vemos que el Open Interest estaba bastante elevado. Fijaros, de hecho estaba máximos históricos aquí prácticamente. Ha caído ahora bastante. Estamos hablando de que ahora mismo hay unos 26 billones de Open Interest en lo que es Ethereum, ¿vale? Y es verdad que hemos tenido, bueno, de hecho tuvimos algo que me extrañó bastante es que tuvimos el lunes, este 22 de septiembre, más liquidaciones que el jueves, cuando caímos hasta por debajo de los 4.000, lo cual me extraña porque, bueno, no sé en qué momento la gente pone los stop loss por encima del anterior mínimo, es algo que me extraña, pero bueno. La cuestión es que hemos tenido liquidaciones interesantes, no importantísimas, ¿vale? No son liquidaciones que te puedan marcar como vimos aquí justamente. Un momento. Aquí. Como esta que nos marcó justamente el día que empezamos este increíble rally en Ethereum, ¿vale? Que fue una de las mayores de la historia. Pero bueno, sí que son interesantes tenerlas en cuenta, ¿vale? Y bueno, esto sería todo en cuanto al informe de esta semana. Espero que os haya gustado. De momento, mis perspectivas son que nos queda, por lo que de momento lo he dicho, si se mantiene todo a nivel macroeconómico estable, de momento el PIB, las estimaciones por la Fed de Atlanta siguen siendo bastante positivas, que no sé si estamos cerca del 4% en cuanto a proyecciones de Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Si no hay sorpresas al alza en la inflación y a la baja en el mercado laboral, creo que podemos tener un último trimestre del año bastante positivo. Pero lo dicho, esto se trata de monitorizar a tiempo real, de estar pendiente, de estar rodeado también de personas y gente que te pueda ayudar a tener en cuenta todos y cada una de las métricas del mercado y después tomar decisiones un poco no, bastante fundamentadas. Espero que os haya gustado, chicos, y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao.